Algunas de ellas me preguntaban qué organización era. Ahorita yo lo voy a decir Perfecto. y voy a dar la entrada, quiénes somos, el proyecto, unos datos y vámonos. Ajá, Adelante, adelante, adelante. y vámonos. Muy bien, pues buenos días a todos. Buenos días. Eh, Estamos por iniciar el Foro Regional de Sonora. Bienvenidos todos, les repito, y principalmente pues a nuestras ponentes que aceptaron la invitación, ¿verdad?, para participar en este tan importante tema a nivel internacional. Luis, ¿tienen la palabra? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Luis Pineda. Yo trabajo en el Equipo Pueblo. El Equipo Pueblo es una organización de la sociedad civil que tiene más de 50 años, como 53 años de estar trabajando, apostándole mucho a hacer propuestas para una nueva concepción de lo que es precisamente el desarrollo y la construcción de la ciudadanía. Tenemos una experiencia muy vasta en este tema y un tema que no hemos dejado es la observación, perdón, el tema de la construcción de la ciudadanía y en específico la observación electoral de los procesos electorales en diversos años. Desde 2014 en adelante tenemos documentados todos los procesos. Eh, Nosotros siempre nos buscamos apoyos para poder realizar esta tarea y los de los apoyos nacionales e internacionales que siempre logramos conseguir son, en este caso, el INE. El INE tiene un espacio que, que dedica precisamente a fomentar la observación electoral con las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí es donde siempre trabajamos con ellos. Conseguimos un pequeño financiamiento que nos ayuda a poder hacer estas actividades y la observación electoral el día de la jornada electoral, con todo lo que implica desplegar un número importante de observadoras y observadores. El tema de la violencia política en contra de las mujeres y en razón de género, pues es un tema que hemos venido ya trabajando conjuntamente con Humberto y con otras organizaciones. Con la propia universidad colaboró la Unison en el 2021 y de ahí en adelante varias otras organizaciones también se unieron y hemos estado trabajando en esto. El tema que hoy nos trae es precisamente el de la violencia y el proyecto que colocamos dentro de este tema es el monitoreo y observación ciudadana de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género. Buscamos nosotros ahí con esto tener hacer una pequeña contribución precisamente al tema, porque consideramos que el tema es muy complicado como para poderlo solucionar una sola organización o una serie de personas. Entonces, nuestro objetivo, tuvimos que colocarle ahí el verbo de contribuir a la inhibición de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género en 5 regiones del país y favorecer una participación pacífica en el proceso electoral 2024. Ahí vamos, estamos trabajando en Tamaulipas, en Oaxaca, en Yucatán, en la Ciudad de México y ahora estaremos con ustedes en Sonora. ¿Qué buscamos? Buscamos en cada región, platiquemos en general sobre lo que representa este tema y lo que a final de cuentas influye o no influye en las elecciones, pero lo más importante es que no tan solo platiquemos entre nosotros, sino que lo hagamos con un grupo grande de ciudadanas y ciudadanos. Tenemos ahí una plataforma que contratamos, que ya no tan solo es el Face natural, sino que hay otro que anda retuiteando todo lo que estamos diciendo en varias partes del país y en varias partes
del mundo. Entonces, nuestra voz ahora es internacional, la de ustedes también. Y sin más, pues eso es lo que les tengo que decir. Así se llama el proyecto. Es un proyecto muy sencillo, muy tranquilo, pero que vamos a desarrollarlo en el marco de una elección muy importante. En este año, pues tenemos una elección importantísima porque es una elección que tiene alrededor de 20,700 700, perdón, es que aquí se me atora la mano. Ahorita le doy el dato correcto. Ok. 20, se elegirán, me estoy atorando, permítame tantito. Se elegirán más de 20,000 cargos. Sí, 20,700 y tantos, sí. Sí. Y bueno, es muy importante dado que para nosotros, con la población que tenemos de 126 millones de habitantes, 705,138, pues representa algo bastante interesante e importante. Les quiero decir que saqué unos datos de Sonora, ustedes me dirán si vamos bien por ahí, pero es interesante que los diga solo para enmarcar el tema. De principio quiero decirles que el estado que tiene una alerta de género es Sonora, de violencia contra las mujeres. Es alerta de género con énfasis en violencia hacia las mujeres. Se dice que es el estado que más violenta a las mujeres en todo el país y que son precisamente, es precisamente Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, quienes más violentan. Entonces, pues esto marca precisamente esta plática que vamos a tener, donde pues se va a elegir la presidencia del país, las senadurías, donde se van a elegir diputados, los presidentes, 72 presidentes municipales, que es muy importante, las sindicaturas y precisamente las regidurías, que ustedes saben que son más siempre que las presidencias. Pues tenemos esta situación y también quiero decirles que es el país más igualitario en términos de población. En todo el país siempre hay un número más, un porcentaje pequeño, pero que está a favor de las mujeres, y solo en Sonora está al parejo según los datos del INEGI. Con esos datos, ya no me alargo más, pues empezamos precisamente esta charla, este foro. Gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Sobre eso que comentabas sobre la violencia, yo creo que está asociado con la violencia política, con la violencia de personas que quieren acaparar, ¿verdad?, territorios que tienen que ver con la droga. Yo pienso, porque hay mucha coincidencia en eso, ¿verdad? Hay mucha coincidencia en eso. Yo pienso que por ahí va, no sé, ¿verdad? Depende de lo que digan aquí las compañeras, si están de acuerdo o no. Pero iniciamos, como les dije ahorita, en el orden en el que aparecen ahí en el flyer, y precisamente empezamos con la maestra Marcela Guadalupe Zazueta Pillado. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico de Sonora. Tiene maestría en Administración Educativa y doctorado por el Instituto Pedagógico de Posgrados. Es cinta negra, así que no hay que levantarle mucho la voz. Todavía sigue practicando, ¿no?, el taekwondo. Por ahí, una información que me mandó dice que fue cesada por 3 años, 5 meses, ¿verdad?, por oponerse a la reforma educativa de Peña Nieto. Actualmente es la secretaria de vinculación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Adelante, Marcela. Pues muchas gracias por la invitación. Después de vivir todo eso con la reforma educativa,
pues me posiciono en otra situación a nivel nacional hasta internacional. Pues me mandaron unas preguntas que debía de dar a conocer, ¿no? Por eso, por eso empezamos, por las preguntas. Sí, son las preguntas generadoras, ¿verdad, Luis? Sí, son preguntas que les hicimos para que ustedes enmarcaran su participación, pero ustedes pueden abarcar otros temas, pues, al Ah, ok. respecto. La situación que estamos viviendo política de las mujeres en Sonora, por la ley electoral se debe dar la oportunidad a todas las mujeres a ocupar puestos en las elecciones. Pero la situación de la mujer nada más se le da mayor oportunidad en los municipios pequeños en Sonora. Son 72 municipios para alcaldías. No existe alternancia en los partidos políticos. No, o sea, el género que se quedó 2021-2018 lo están repitiendo, no alterna la participación en género. Por ley es el 50% hombres, 50% mujeres. Es parte del entorno de la participación. Y existen municipios como San Luis Río Colorado, aquí en Sonora, que no hay participación de la mujer. Y aún así, por ley, se cumple la participación en los 72 municipios. En comparación al proceso electoral del 2021, sí se ha avanzado en este gobierno del gobernador Alfonso Durazo en Sonora, que es parte de la Cuarta Transformación. Pues puede ser por la presión de organizaciones de mujeres, que hay muchas aquí en Sonora, y a la apertura que existe en el gobierno del estado. Por ejemplo, se acaba de aprobar la ley 3 de 3, les voy a decir un poquito de qué se trata, que ningún hombre puede participar en un puesto de elección si no cumple con sus obligaciones de dar pensión a sus hijos, la educación, la salud, de brindar todo lo que le corresponde como padre de familia. Y también seguimos avanzando en la ley Olimpia en Sonora. Los factores que facilitan o dificultan la participación de la mujer en la política en Sonora, lo muy difícil, si no hay relaciones políticas. Y sumamente importante si no se encuentra pues, con un sustento económico. Pero también ser mujer y política no es fácil, más las que somos mamás. ¿Qué medidas se han aplicado en Sonora para prevenir o erradicar la violencia por razón de género? En Sonora, como se mencionó, hay un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto se dio del 2023. Sí existe, ha sido nota nacional con lo sucedido en Ciudad Obregón. Esa muchacha que atendía un establecimiento de carnicería, creo. Aquí sí hay momentos en que la sociedad se va a marchas y a exigir que sean castigadas las personas que ejercen la violencia de género, pero realmente siento yo que falta por trabajar en Sonora. ¿Qué estrategias podrían erradicar la violencia política de género y fortalecer la participación política de las mujeres en Sonora? Las mujeres deberíamos involucrarnos más. Eh, Hace mucho me comentaron que la mujer es muy participativa en las luchas sociales, pero cuando se llega el momento de participar en lo político, ahí como que nos detenemos, como que nosotros también tenemos un esquema mental como que la política nada más es para hombres, porque es difícil. Normalmente esos son los hombres los que participan en la política y los que toman las decisiones, pero estamos viviendo tiempos diferentes, creo yo. Creo que ya hemos avanzado y, y la mujer necesita ser más escuchada, con propuestas firmes que conlleven a un beneficio de la sociedad. Ser más solidarias y apoyarnos unas a otras, empáticas. Me es muy desesperante cuando hay veces somos las mismas mujeres las que nos ponemos el pie para que no avance la otra. Reforzar más a las mujeres para no tener miedo a los hombres. A lo mejor esa formación que tenemos desde familia como cultura,
Si nosotros vemos que el hombre es el autoritario como papá y después lo vemos como esposo y así educamos a nuestros hijos, ahí yo creo que hay que cambiar la cultura de una sociedad donde las mujeres también participamos en la vida laboral y somos parte ya profesionistas también. Pues por mí sería todo. Si algo más tengo que avanzar a aportar. Muchas gracias, Marisela. Gracias. Pues no sé si hay alguna preguntas de alguno de los aquí en la sala. Pueden tomar la palabra ahí en las reacciones, ¿verdad? Ahí abajito, levantar la mano. Lo que podía aclarar, mire, pues estuve investigando más porque eso nunca se deja de aprender. La violencia política es cuando se vive, yo lo viví por la reforma educativa del presidente Peña Nieto y aquí en Sonora por la gobernadora Claudia Pavlovich, que no quiere decir que por ser mujer dejó de reprimirnos o ser violenta ante nosotros, ¿no? Como mujeres. Entonces, pero la violencia laboral es cuando se ejerce en el trabajo. La violencia doméstica es en la familia. Entonces, para ejercer nuestros derechos ante las leyes, tenemos que ubicar qué violencia recibimos las mujeres. Y nos falta mucho por aprender. Para poder ejercer un derecho, tenemos que conocerlo. Perfecto. Una pregunta, Marcela. Ujú. Ahorita mencionabas sobre la cultura que nos han formado. ¿Tú crees que ya pasó un poco a la historia eso o se sigue viviendo de que del padre, pues el padre que quiere imponer todo eso? Pero la pregunta es así, pues, si crees tú que ya pasó a la historia, un poco a la historia o se sigue viviendo? Se sigue viviendo. Yo tuve un padre ejemplar con sus defectos y sus cualidades, pero él, a pesar de no haber terminado la primaria, siempre a mis hermanos y a mí, somos tres hermanas y un hermano, nos dijo, la única herencia que les voy a dejar es una profesión. Y siempre nos trató igual. Pobre de él que le alzara la voz a mi mamá. Y esa es la cultura que yo traigo de casa. Esa enseño a mis hijos, pero como maestra yo trato que las alumnas y los alumnos aprendan, pero cuando en la familia trae esa cultura ya generacional, tiene que pasar así algo muy, muy fuerte, un cambio de cultura, no se da de la noche a la mañana. Muy Hay bien. unas preguntas, Sí, perdón, adelante, hay unas Luis. preguntas. ¿Eh? Adelante, sí. Sí, hay unas preguntas que le están haciendo, no sé si las ven en el chat No, ustedes. no las veo. Sí, ¿Se las puedes leer, por favor? sí, dice doctora Marisela, ¿cómo ha vivido usted la violencia política? Y Ah, luego, y luego enseguida dice, ¿por qué no llegó a ser candidata del Senado? Miren, les voy a platicar una historia. Que escribí hasta un libro, ahí está un libro ya de lo que yo viví. En el 2018 yo fui la propuesta del magisterio a ser candidata al Senado por Morena, aquí en Sonora. Y sí, no, a nivel nacional era pues lo que estábamos viviendo, fui la vocera. Y pues me quitaron para poner a Lili Telles de una manera que no quise volver a la política porque me hicieron sentir muy mal, ¿no? Eso fue en el 2018. Y porque yo ya le aprendí. 2018, 2024, yo ya sé cómo se maneja la política en México y en Sonora. Entonces me volví a inscribir, pero yo sabía que ya son decisiones que ya están, pues, que no las voy a poder cambiar una maestra de primaria que viene de un pueblo sin recurso económico. Y no me, ¿cómo le diré? En la política no me han permitido llegar a un puesto de elección. Y no lo voy a hacer por otro partido, porque a lo mejor en la cuarta transformación, pero el PRI, el PAN, el PRD nos hicieron mucho daño. Perfecto. Gracias. Pues continuamos con nuestra siguiente ponente. Regresamos al rato con alguna otra pregunta que tengamos. Ok, Muy bien. gracias. Bien, entonces, muchas gracias, Marcela. Seguimos con Josefina Flores.
Jiménez. Ella es licenciada en educación. Fue presidente del Comité Pro Construcción Capilla de la Resurrección, coordinadora general de Pastoral Social, Iglesia San Alfonso, supervisora estatal de programas MESED, coordinadora estatal de Desayunos Calientes, directora municipal de Educación y Deporte. Fue candidata a regidor por Nueva Alianza, candidata a síndico, mayoría independiente, y actualmente es presidenta del Club Leones Saltillo Nueva Tlaxcala AC. No sé si me pasó algo, Josefina, que puedas tú No, agregar. no, creo que está bien. Bueno, nada más decir que soy maestra del nivel de primaria, maestra ya jubilada, y que bueno, ahora mis ocupaciones se basan precisamente en organizaciones no gubernamentales, trabajando desde diferentes asociaciones civiles. Entonces, una de ellas, bueno, lo es el Club de Leones. Otra es una que tenemos nuestro presidente en Chicago, se llama Escápate, y bueno, que tenemos ahí diferentes objetos sociales, pero todo es para ir trabajando con la población más vulnerable. Gracias. Adelante, Josefina. Sí, gracias. Pues primero que nada, agradecerte a ti, Humberto, por esta invitación, a Luis por la coordinación que está llevando a cabo con esta asociación de Equipo Pueblo, donde pretenden dar a conocer, bueno, todas esas anomalías que se pueden dar en una campaña o en las campañas eh, políticas, contendiendo a diferentes cargos, ¿no? Que pudiera ser las alcaldías, regidurías, sindicaturas, diputaciones locales, federales, gobernadores, gobernadoras y hasta la presidencia de la República. Bueno, referente ya a la maestra Marcela, por ahí hizo una amplia explicación acerca de cómo en la actualidad se está, de acuerdo a la ley, se está pidiendo que haya una equidad de género, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres, en donde los partidos políticos están procurando cumplir con esa cuota. Sin embargo, bueno, hay algunos en donde disminuye un poco el porcentaje, pero bueno, la ley los está obligando a eso. Qué pena, ¿no? Que los tengan que obligar cuando yo creo que por conciencia, ¿verdad? O por ser iguales, no debiera de exigirse esto. Sin embargo, bueno, pues agradecemos que esto ha ido avanzando desde el año en que a nosotros las mujeres nos han permitido votar y ser votadas. Entonces, esa parte, México sí ha avanzado y ha avanzado en este sentido. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar. La situación política, bueno, pues es esa, ¿no? 50% y 50%, decirles que sí se cumplen. No sé si por ahí tenga que comentarlo, ¿verdad? Pero hoy en la actualidad se le está dando mucho apoyo a los diferentes grupos. Ya lo comentaba ahorita la maestra acerca de la ley Olimpia. Bueno, decirles que aquí la comunidad LGTB también ya tiene su aportación, ya también están considerados dentro de la ley electoral. Se le considera a ellos ya también una población importante que puede participar en las actividades políticas. Y para ello, bueno, pues sí se les está tomando mucho en cuenta. Es parte de la inclusión, entonces se está cumpliendo. Claro que sí, se les toma en cuenta, ¿verdad? Y bueno, cada quien ahí hace ya su propia aportación. Estrategias, bueno, pues yo creo que sí nos faltan todavía muchas estrategias para que nosotros las mujeres podamos ser consideradas dentro de todos los cargos y bueno, decir que es una realidad. Las mujeres estamos ya propuestas, ya estamos consideradas dentro de ese 50%. Sin embargo,
somos nosotras mismas, las mujeres, las que consideramos que el hombre tiene más posibilidades, no capacidad, sino posibilidades. Yo creo que la capacidad la tenemos igual, ¿no? Hombres y mujeres, pero sí más posibilidades de trabajar en el ambiente político, simple y sencillamente por nuestra condición de ser mujeres y ser madres y ser esposas y ser, tener otro tipo de actividades. Sí, a la mujer se le complica, tiene mucho más compromisos y más responsabilidades que ejercer. De nosotros las mujeres está el llevar a cabo, el salir adelante con la familia y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, bueno, son los hijos. Ese es el primer término. Pero si estamos trabajando, también tenemos un compromiso y una responsabilidad en nuestra área laboral. Eso complica el que podamos nosotros dejar tiempo para las actividades políticas. Sin embargo, cuando ya pasa a lo mejor este periodo de compromisos, más adelante tenemos la oportunidad de trabajar en el área política. Sin embargo, nos vemos nosotros con con el obstáculo de que entre nosotras las mujeres, somos las primeras que nos ponemos trabas, obstáculos para que la otra no avance. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque consideramos que la otra persona o hay gentes que tienen mejores capacidades, mejores, vamos a decir, o un mejor currículum en donde pudiera hacer un mejor papel. Sin embargo, la mujer que llega a ser propuesta para un cargo público, las mujeres nos hemos olvidado de ser solidarias como lo son los hombres. El decir, a ver, todas juntas, todas avanzamos unidas, pero la mujer tiene que llegar, pero llegar y el compromiso es ver por las mujeres. Acá lo vemos distinto. Entonces, yo creo que nos falta mucho esa cultura para las mujeres, el de ser más solidarias y unidas. Decirles que no es fácil, porque si entre nosotros las mujeres tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues somos más vulnerables para que un compañero hombre, bueno, si te violente en ese sentido. Decirles que, bueno, el año pasado yo estuve como candidata a diputada local y la verdad que sí te encuentras con esas anomalías. Es triste, yo lo digo triste para los otros, ¿no? Porque mi manera de trabajar es, a ver, yo voy, camino, toco, tengo reuniones, hago mis actividades para darles a conocer a la gente las propuestas y bueno, me alejo de lo que el compañero adversario o compañeros adversarios pudieran hacer. Sin embargo, bueno, ahí nos vemos nosotros limitadas o nos vemos atacadas porque sí son agresiones las que uno sufre en este tipo de situaciones. Por ahí lo que decía Humberto, por ahí hay un video en donde fui presa de un grupo de periodistas en donde me hacen a mí una entrevista y más que entrevista, pues yo lo sentí como que una agresión, ¿no? Porque me preguntaban que por qué, si yo trabajo en las asociaciones, ¿por qué tenía yo que ser también candidata? Dije, bueno, pues es que no me impide a mí, no hay un estatuto, un artículo en el estatuto donde yo me vea limitada a trabajar, hacer ambas cosas, ¿no? Entonces me decían, bueno, pues es que no es muy aborazada. Le dije que sí, sí soy muy aborazada por servir. El servicio yo creo que es una parte de lo que nos caracteriza a las actividades, a las asociaciones civiles. Y bueno, vamos, ¿por qué no decirlo así? Los Leones. Decir que también estoy en otro grupo en donde ahí me han enseñado perfectamente bien a trabajar a trabajar en el servicio social.
de una manera con un amor impersonal. Entonces eso lo tengo bien claro y yo voy a trabajar en el lugar donde yo esté, desde la trinchera que esté, yo voy a trabajar por los que menos tienen. Entonces ese tipo de ataques sí lo siente uno de veras así como de manera muy agresivas, en donde no se vale que haya un interés, una intención, ¿verdad? De gente que esté atrás, porque para esto ahí hubo una persona, ¿verdad? Que contrató a la prensa para eso precisamente, y ellos ya tenían un guión de lo que tenían que hacer para según ellos, entrevistarme, ¿no? Eh, Ese es el oficio, Humberto, que mandé en donde se le puso puse la queja ante el INE, ¿no? Sobre ese tipo de violencias. Y bueno, es en donde no se vale. A ver, yo me dedico a trabajar y a hacer lo mío. A los demás no les hago daño. Sin embargo, hay gente que se siente, pues yo creo que obstaculizada o se siente, te ven como una amenaza, pudiera decirlo. Y pues esas son de las cosas en que no debemos aceptar. ¿Se ha avanzado? Sí, pero siento yo que tendríamos que trabajar un poquito más. El INE, por ahí ha estado dando cursos precisamente acerca de esto, de lo que es la violencia de género político. Sin embargo, creo que esto debe de darse con anticipación a las elecciones. Incluso pudiera decir que debería de ser obligado para todos los partidos políticos, para cuando elijan a las mujeres, sepan qué es lo que pueden denunciar y qué no. Y saber con quién es la persona indicada. Porque por la otra es así como que yo lo preguntaba con los abogados y me decían, bueno, pues es que hay cosas que no las podemos hacer nosotros. Tendrás que ir tú personalmente a la FEPADE. Entonces les decía yo, bueno, entonces tienes que dejar de hacer tus actividades de campaña para irte a perder todo un día a la FEPADE. Entonces, eso siento que debería de ser una manera, darnos un poquito más de seguridad. ¿Dónde lo puedes hacer? ¿Lo puedo hacer en línea? ¿Lo puede hacer el abogado? ¿O quién? Porque si lo tiene que hacer personalmente la persona que ha sido violentada, híjole, siento que sí se pierde un poquito más ahí el tiempo. Y luego ya, pues, después de aquí a que te contesten y que te digan que realmente sí era una violencia de género político, pues ya se te acabó el tiempo y ya no hay manera de que se den soluciones en tiempo y forma. Perfecto. Muchas gracias. Humberto, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, sí. Muchas gracias, Josefina. Adelante, Luis. Señora Josefina, ahí tengo en la problemática que usted plantea, hay como dos grandes ramas. Una que tiene que ver con la cultura precisamente de la gente de Sonora, y dos que tiene que ver con las instituciones, es decir, con los partidos políticos y con las propias instituciones de los organismos encargados de la impartición de la justicia, que no son lo bastante expeditos para lograr tomar situaciones más claras. ¿Hay alguna propuesta muy concreta que usted haga para que en materia de, en lo familiar, en lo comunitario, podamos avanzar más? Sí, aquí en lo familiar, bueno, tendría que ser darle un seguimiento, bueno, y esto le toca propiamente a lo que es al Estado, ¿no? A través de los DIF, está revisando la violencia familiar. ¿Por qué? Porque esto definitivamente que tiene una trascendencia en la formación, porque en la casa somos educados. Entonces tenemos una educación un poco deficiente en cuanto a valores y principios. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí tendría que estar vinculado muy bien el DIF
con las escuelas para detectar ahí problemáticas de violencia en los alumnos y de esa manera poner alguna enmienda. Y si no, bueno, tendríamos que verlo desde la escuela, proponer en las escuelas que se lleve a cabo todas aquellas clases de civismo que tiempo atrás a mí me tocó eso. Bueno, era precisamente el estar sobre los valores, sobre los principios, bueno, era el civismo, ¿no? Pero yo creo que nos remarcaban muy bien lo de la casa y lo de la escuela. Entonces, esa pudiera ser una propuesta, ¿no? Tendremos que ver cómo están las familias, porque la familia es la base de la sociedad. Como es la familia, tenemos la sociedad, definitivamente. Y en cuanto al INE, bueno, ¿qué propongo? Eso, de que los partidos políticos tengan la obligación de darle a sus mujeres este tipo de cursos antes de elegirlas para alguna candidatura, para que estén preparadas. ¿Por qué hacerlo ya cuando ya están inscritas o cuando ya casi se termina el proceso? No, yo creo que la prevención siempre sale más barata, ¿verdad? Que andar uno remediando ahí las cosas. Muchas gracias. Pues Gracias. no sé si hay alguna otra intervención, pregunta. Pues Sí, adelante. yo Marcela. quiero dar a conocer el sistema que tenemos aquí en Sonora. Escuchando aquí a Josefina, yo recuerdo, es que es muy extenso lo que yo viví de represión en la lucha magisterial, pero lo más cuando inició fue cuando me encadenaron en mi casa con mi familia, aquí estaba mi mamá. Quise salir en la mañana a las evaluaciones y estaba una cadena con un candadote y también la puerta peatonal. Yo me asusté mucho, pero fuimos un grupo de maestros. Yo fui a poner la denuncia aquí a Villa de Ceres, una comandancia, y la persona que me atendió fue una mujer y me dijo que era una molestia nada más que me hayan encadenado en mi casa. Entonces yo le dije, ¿puedo ir a encadenar la casa de los vecinos también? Le dije, y es una molestia, estaba muy... Y eso fue un fin de semana y Por el la otro, de ella, por la de no, ella. ajá, y el otro fin de semana también me la encadenaron y pues fui aprendiendo a vivir con eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues seguimos con la última y no menos importante, ¿verdad? Nuestra amiga Reina Marisela Trejo Corral. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente, posgrado, maestría en Desarrollo Humano. Tiene experiencia, tiene 18 años de experiencia en el ramo de comunicación. Trabajó en la organización impulsora de Radio OIR en Hermosillo, Sinaloa. Laboró en la empresa radiofónica Larsa Comunicaciones. Ha sido reportera del periódico impreso Diario La Verdad. Maestra auxiliar en el Instituto Tecnológico de Sonora. Posee un diplomado en Pensamiento Crítico y Comunicación, diplomado en Transversalidad de la Perspectiva de Género en Educación Superior y actualmente se desempeña como maestra en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey en Unidad Navojoa y es conductora titular del noticiero Uniradio Noticias Navojoa con cobertura en los 5 municipios del sur de Sonora. Ella es nuestra amiga Reina. Adelante, Reina, por favor. Muchas gracias, Humberto, y bueno, muchas gracias también a todos ustedes, sobre todo por la invitación. La verdad es que, pues es un honor, ¿verdad?, estar aquí con todos ustedes y poder, pues, compartir, como mis compañeras Marcela y Josefina lo manifestaban ahorita, ¿verdad? Todo lo que hemos observado y lo que hemos visto a nuestro alrededor. Y qué mejor manera que poder visibilizar, ¿no?, lo que nosotras vivimos o lo que nosotras observamos en los lugares en donde estamos desempeñando. En mi caso, pues yo quise darle como este camino de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género en los medios de comunicación,
que es como lo que yo he observado, ¿verdad? Entonces, resaltar ahí que la violencia política pues no solo es una violación de los derechos humanos, sino también un obstáculo significativo para la democracia y para la igualdad de género. Y a mí sí me gustaría compartirles como algunas diapositivas. Ya saben que por el tema de radio, pues sí me gusta mucho platicar, pero luego también siento que ya no me para, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo, entiendo también, y como para tener así una guía, me gustaría compartir con ustedes estas diapositivas y ya poder platicarles también, pues, qué es lo que yo he observado, ¿verdad? En estos 18 años, como decía Humberto, en este caminar. Y bueno, me gustaría iniciar con esto que ya decían nuestras compañeras ahorita, que la violencia política hacia las mujeres se refiere a todos aquellos actos de agresión, coerción o intimidación dirigidos a mujeres con el fin de mantenerlas fuera del ámbito político, o desacreditarlas incluso en este rol de líderes o de liderazgo que tienen en colonias o en comunidades. Y cuando hablamos de violencia por razón de género, nos referimos también a cualquier acción que esté perpetuando la discriminación, la desvalorización y el ataque a una persona por su género. Para mí es sumamente importante que quede claro como esta definición, porque, bueno, para quienes no me conocen, me gustaría, como antes de dar mi opinión en el tema, decirles como algunas acepciones o algunas cosas que yo pienso y como para comprender un poco más, ¿verdad?, en dónde estamos parados también en los medios de comunicación. Yo considero que el tema de la violencia política es hoy el mayor obstáculo que estamos enfrentando en el tema electoral, ¿ok? O sea, desde esa perspectiva, estamos enfrentando situaciones complicadas, sobre todo para ejercer los derechos políticos y para ejercer los derechos electorales. Me parece también importante compartirles parte de mi pensamiento en ese sentido, es que yo considero que los partidos políticos nos han quedado a deber, no solo a las mujeres, sino a la sociedad, ¿verdad? Así en general. Hemos tenido muchos avances y coincido plenamente en eso, pero también considero de manera muy personal que los partidos políticos han sido los primeros agresores y los primeros generadores de violencia contra las mujeres en razón de género. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Considero que ellos no han cumplido con su responsabilidad de ajustarse a las reglas de paridad, de ajustarse al combate a la violencia. ¿Por qué digo esto? Porque de repente parecería que sí, o nos dan como el mensaje de que sí están cumpliendo, pero mucho de esto es simulación. O sea, si nos vamos como al análisis profundo de lo que están haciendo cada uno de los partidos políticos, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que están haciendo es simulado, o mucho de lo que están haciendo se escucha muy bonito, se lee muy bonito en las notas o en los boletines de prensa, pero en la realidad vemos que estamos distantes, ¿verdad? A ello. Menos apoyo logístico para las mujeres, menos estructura, ¿verdad? Si nosotros hacemos un comparativo, menos estructura de la que los hombres tienen para competir a estos cargos de partidos políticos. Visibilizan menos a las mujeres, no les dan las candidaturas en los municipios en donde en donde está fuerte la marca o en donde está fuerte el partido político. Y bueno, ahí también debo ser muy autocrítica y decir que también considero que algunas de las mujeres que han llegado con mucho esfuerzo y que han llegado cobijadas e impulsadas por otras mujeres, pues han tendido también a realizar las mismas prácticas machistas y retrógradas, hablando claro políticamente, ¿no? Entonces ahí también siento que hay una deuda pues importante, ¿no? De nosotras las mujeres o de las mujeres que llegan a la política. A las pruebas nos remitimos, como decimos en Sonora, ¿no? Y hace poco, pues, se dio a conocer y se los comparto aquí, Lisbeth Gutiérrez Obeso, candidata del Partido Verde Ecologista de México al Senado por Sonora. Es conocido por todos que ella denunció violencia política de género por parte de su partido. Ella decidió hacer un llamado al voto útil
pero tomó la decisión de hacerlo por un candidato varón, ¿no? Entonces, esta candidata denunció que pese a no pertenecer a la comunidad afroamericana, el partido la registró de esta manera y que no se le permitió hacer campaña. Asimismo, dijo que le cerraron las puertas de todos los comités del partido y algunos espacios, ¿verdad? Para dar a conocer sus propuestas. Y esto lo acabamos de vivir recientemente, ¿no? Esta denuncia que ella dio a conocer de manera pública. Entonces ya Se le va la señal. ¿La estamos perdiendo? Sí, a rato se le va la voz, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, hay una parte. Se te corta la voz, Reina. El sonido. De hecho, ya se le cortó completamente. Sí, Ah, yo le apoyo aquí. Yo conozco a Lisbeth Gutiérrez Obeso. Ha sido una persona que siempre ha defendido los derechos de la mujer. La conocí en el 2021. Pues sí, sí vi su nota que es candidata, pues declinó. Y le creo que le hayan cerrado las puertas pues porque así es la política. No estoy de acuerdo pero, a dónde declinó, pero ella es su decisión. pero no entendí por qué declinó apoyando a un varón. Oye, Mire, Luis, de- por ahí te mandé la nota ahí en lo que te dice el documento de esa persona. La Ah, registraron como población afro, Pino. Ajá, sí. pero más bien declinó porque no le brindaron el apoyo. Ella hace una Ajá. denuncia al dirigente del Verde Ecologista que es de Aguascalientes. Entonces, ahí hay gente que comentó también que como que hay una agresión a las mujeres, ¿no? En la política. Entonces, ella declinó pues lo voy a mencionar, a Beltrones, por eso es lo que Así es. aquí en Sonora, y pues ya sabemos quién es ese señor. Es muy respetable su decisión, pero uno se mantiene, pues. ok, sí, esa era mi pregunta. O sea, realmente, por qué apoyó a un varón? Ajá. Y en este caso concreto, pues ya nos dijiste. De mi punto de vista, lo ideal es que ella denuncie la violencia política que está, porque la conozco a Lisbeth y sé que siempre ha luchado por los derechos de la mujer. Entonces, me parece bien que dé a conocer, y lo hizo en medios de comunicación, que dé a conocer la violencia que está recibiendo de su partido por no brindarle el apoyo. Me imagino quienes decidieron ponerla en esa candidatura, pues por algo decidieron, ¿no? Entonces, pero no estoy de acuerdo en la decisión como que irse a ropar con esta persona, pues entonces ahí yo nomás difiero en eso. Ok, Sí, nada más le agrego algo ahí. Dice, la candidata denunció haber sido víctima de violencia política de género, señalando a Sergio Augusto López Ramírez, delegado nacional del partido y secretario general en el estado, como el responsable. ok. Dio nombres, Ya sí. regresó, Ya te pasé esa nota por ahí, Luis. ok. ¿Ya regresó la compañera? No. Mm. No sé, no se ve, ¿verdad? Tenemos, No, tenemos dos preguntas ahí que no se han contestado. No. A ver, para ella sería. No, Bueno, eh, para todas las ponentes. sí. Eh, Por qué no contesta nuestra primera ponente y luego usted, Marcela? bueno, Ok, ahí sí, lo ves, Marcela, o lo leo. no, sí lo veo. Pues la primera pregunta que se hizo cuando participé, pues está preguntando qué está haciendo ahora con los jóvenes en su trabajo, con las jóvenes en su trabajo para que participen. Ahí Allá está, ahí está Reina. sí, muchísimas gracias. Creo que fue mi internet, ¿verdad? Que Sí, me salí. Ya no supe en dónde me quedé, pero bueno, les es- compartía yo unas diapositivas. estabas Eh, hablando de la candidata que declinó, Lisbeth. ok, entonces les compartía ese caso, ¿verdad? Que acabamos de Sí, conocer acá en Sonora.
cómo la candidata hizo la denuncia y bueno, también compartirles que considero que los medios de comunicación pues jugamos un papel fundamental en la opinión pública. Bueno, opinión pública, el tema de valores, o sea, los valores democráticos también desde nuestros medios de comunicación podemos promocionar esto y hacer que los ciudadanos pues también se interesen mucho en el tema de la jornada electoral. Desafortunadamente, pues con mucha frecuencia también los medios de comunicación contribuyen en el tema de la violencia política y de género. Y desde lo que yo he observado, esta violencia puede manifestarse como principalmente en estos tres rubros que les estoy compartiendo. Los estereotipos y la representación sesgada, que no es otra cosa más que las mujeres en política suelen ser retratadas en roles tradicionales y estereotipos, siendo valoradas en muchas ocasiones por su apariencia física, o sea, se habla más de su físico que de su capacidad o de sus logros. Muchas veces escuchamos en los medios decir es amiga de, es esposa de, y entonces, más allá de, no se, o sea, se habla de esto primero antes del trabajo o de la capacidad que estas mujeres tienen en la vida pública, ¿no? En la vida política. Vemos, por ejemplo, aquí en los estereotipos y en la representación sesgada cómo los logros de las mujeres a veces son minimizados o son ignorados, pero si hay un error, este error se magnifica y este error se critica de manera desproporcional o se le da muchísimo tiempo, ¿verdad? Al aire o en escritos a los errores que las mujeres cometen en política. El segundo punto que yo he observado es el lenguaje sexista y despectivo. A veces los medios de comunicación o algunos medios de comunicación utilizan este lenguaje para referirse a las mujeres en la política, subestimando su autoridad, subestimando en muchas ocasiones también su profesionalismo. Ahí, por ejemplo, nos encontramos con ataques personales, con comentarios de la vida privada de las mujeres. Esto es bastante frecuente también en política. O sea, se habla de la vida privada de ellas, buscando desacreditarlas o buscando desmoralizarlas también para que no participen en política. Otro de los aspectos que observo es la cobertura desigual. Las mujeres reciben menos cobertura mediática que sus homólogos masculinos y cuando lo reciben, a menudo esto está enfocado en aspectos irrelevantes para su función política. Se habla de ellas, pero se habla o del partido político al que pertenecen, o si hay un meeting, por ejemplo, quiénes estuvieron en el lugar. O sea, se habla de ellas, pero o se habla de lo que hay alrededor, pero no se habla del trabajo, ¿verdad? O de las propuestas que ellas están realizando. La falta de visibilidad y de representación en este punto en la cobertura desigual se observa como distorsionada, afectando pues negativamente la percepción pública de la capacidad que tienen las mujeres y de la legitimidad que se les da también a ellas, ¿verdad? En el tema de la política. Entonces, haciendo como una autocrítica, ¿verdad? Porque pues yo formo parte de los medios de comunicación, pero no por eso estoy cegada a la realidad que estamos viviendo y cómo cuesta también trabajo el hecho de posicionar a las mujeres de una forma equitativa, ¿verdad? Hablando de política. También he observado pues que hay varias consecuencias, es decir, que si los medios de comunicación realizan estos tres tipos de violencia, pues hay consecuencias en la democracia de nuestro país. ¿Qué consecuencias también pudieran tener? Yo puse como tres principales. Desalentar a las mujeres a que participen en la política, es decir, muchas veces dicen, no, pues si a ella le fue de tal manera, pues no, yo no quiero participar, ¿no? Y muchas veces tenemos a mujeres muy talentosas que no desean participar. Y a veces también los partidos políticos se quiebran la cabeza y dicen, tenemos que poner a una mujer aquí, pero nadie quiere, ¿no? Y hacen como que muchas invitaciones. Entonces, estas pueden ser algunas de las consecuencias. Las mujeres pues ya no desean participar o en muchas ocasiones hacen un gran trabajo, pero prefieren estar detrás de los candidatos.
Otro aspecto que puse ahí es reforzar los prejuicios, los estereotipos, ¿verdad? Que la sociedad tiene también hacia las mujeres y perpetuar la desigualdad de género. Son algunas de las observaciones que yo he estado haciendo. Si bien es cierto, pues necesitamos mayor diversidad en el tema de la política y esto nos va a traducir en calidad en la democracia y a tener otras perspectivas realmente incluyentes, ¿no? En ese sentido. Y otra cosa que también compartirle es como en el tema de acciones concretas, ¿verdad? Ser muy coherente en esto, decir que los medios de comunicación pues tendremos una gran responsabilidad porque vamos generando también la opinión pública. Entonces, dentro de esta responsabilidad en la lucha contra la violencia política y de género, yo observaba también algunas acciones concretas que pudiéramos hacer donde estaríamos hablando de incluir, ¿verdad? También a todas las mujeres. Como número uno, pues promover una cobertura equitativa. ¿Qué significa esto? Que los medios de comunicación podamos también asegurar esa representación de las mujeres en la política, hablar de ellas, de los logros que tienen, poder hacerles preguntas que estén enfocadas a su sentido profesional y no a sus situaciones personales o no a demeritar también el trabajo que ellas hagan. O sea, enfocarnos en sus capacidades, enfocarnos en sus logros, enfocarnos en los estudios que estas mujeres tienen y no en su apariencia o no en su vida personal. Otra de las acciones concretas que creo nos ayudarían mucho es utilizar un lenguaje inclusivo y utilizar un lenguaje respetuoso. En estas campañas hemos observado que hay muchas palabras altisonantes, hay muchas groserías y parecería que estamos normalizando, ¿verdad? Este tipo de lenguaje, sobre todo en las entrevistas o en los mítines o en todo este proceso electoral. Entonces, como medios de comunicación, creo yo también, pues tener ese compromiso con el lenguaje, evitar el uso del lenguaje sexista o discriminatorio, promover también un lenguaje inclusivo, un lenguaje que sea respetuoso en todos los sentidos para las mujeres, para sus méritos y para las contribuciones también que ellas hacen a la sociedad. Puse otro punto que es la capacitación y la sensibilidad o la sensibilización. Es decir, a lo mejor no vamos a conocerlo todo en el tema del lenguaje, por ejemplo, pero buscar a personas o buscar aliados que manejen a la perfección estos lenguajes y poder entonces capacitarnos. Que los medios de comunicación tengamos programas o una implementación de programas de capacitación y sensibilización también para los periodistas, porque de repente vivimos tantas cosas o estamos inmersos en esta vorágine de trabajo que en muchas ocasiones pues es tanto el trabajo y es tanto lo que tenemos que reportear a veces que damos por un hecho que estamos cumpliendo con la equidad, con la perspectiva de género y a veces estamos, y me incluyo, ¿verdad?, muy distantes de lograrlo. Entonces, poder acercarnos o tener aliados que nos ayuden al lenguaje inclusivo, al lenguaje respetuoso, a capacitarnos también en los efectos de la violencia política en la democracia, es decir, como medios de comunicación, ser conscientes de que lo que estamos haciendo va a tener una repercusión allá afuera con la sociedad. Y también puse ahí los espacios para denunciar, que no es otra cosa más que crear plataformas o mecanismos para que las mujeres puedan denunciar casos de violencia política y de violencia de género en los medios de comunicación, garantizando su protección y su apoyo. Ahorita que Marcela compartía, ¿verdad? Su situación, su historia, pues que no sé, Marcela, ahí que tanto los medios de comunicación te dieron cobertura, pero entonces también qué importante esto, ¿verdad? El poder visibilizar todas estas historias o todas estas historias de vida, de represión,
invitar también a las mujeres a nuestros medios a poder contar sus historias, sus situaciones para crear conciencia, ¿verdad? Allá afuera. Entonces, es importantísimo, creo, también esto, el abrir los espacios. A veces las mujeres en política están viviendo situaciones de opresión y tienen miedo, también hay que decirlo, de ir a los medios y hacer público esto. Entonces, como medios de comunicación, brindar la confianza y la tranquilidad de que ellas puedan también tener espacios seguros en los medios de comunicación para poder hacer las denuncias correspondientes. Entonces, así para concluir, me gustaría pues como remarcar esto, ¿no? Que el tema de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género en los medios de comunicación no es un problema menor. Estamos hablando de un problema serio que requiere la atención, la acción inmediata, pero también me atrevería a decir el compromiso de todos nosotros como medios de comunicación y ser conscientes, ¿verdad? De la gran, como número uno, yo diría esto, ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos y poder actuar de manera inmediata, no solo en época electoral, sino 24/7, o sea, todos los días. Es fundamental asumir esa responsabilidad y crear una cultura, o sea, siempre como apostarle mucho al tema de la educación y a lo mejor todos los días tomar un momento en nuestros medios de comunicación para hablar de esta cultura de respeto, para hablar de esta cultura de igualdad y siento que solo así podremos avanzar, ¿no? En este caminar. Luego criticamos mucho de que queremos sociedades democráticas y queremos sociedades inclusivas, pero valdría la pena preguntarnos desde lo que a mí corresponde, ¿no? En los medios de comunicación, ¿qué estamos haciendo para poder avanzar en una democracia inclusiva, donde las mujeres puedan participar plenamente y también me atrevo a decir sin temor a la vida política, porque muchas mujeres son buenísimas para ocupar diversos cargos y en muchas ocasiones me ha tocado preguntarles, oye, yo te veo trabajando en la política, yo te veo trabajando en la sociedad, yo te veo trabajando solucionando problemas que a veces le tocaría a los gobiernos no hacer. Y cuando les pregunto por qué no entran a la parte política, muchas de estas mujeres me dicen eso, que es por miedo, ¿no? Que es por temor. Entonces, creo yo que ese compromiso también tenemos los medios de comunicación, el ir creando espacios seguros para que las mujeres se sientan no atacadas, también hay que decirlo en las entrevistas, bueno, es lo que a mí me corresponde, ¿no? No atacadas en los cuestionamientos que les hacemos los medios de comunicación, pero sí ser enfáticos en el trabajo que ellas están realizando. Entonces, desde mi perspectiva, creo que así es como puedo concluir que tenemos un compromiso grande, ¿no? Con esta causa y valdría la pena desde los medios de comunicación, creo yo, ser más conscientes de esto. Entonces, bueno, de mi parte creo que esto sería como que todo, ¿no? Lo que puedo compartir. Muchas gracias, Reina. Muy interesante tu plática. Muy Pues completo. no sé si hay alguna pregunta directa a nuestra ponente Reina, porque tenemos por ahí unas preguntas en el chat. Yo le quiero contestar sobre los medios de comunicación lo que me preguntó. Sí, Sí tuvimos mucho apoyo los maestros, pero siento que ellos querían dar más los periodistas o los que andaban con nosotros en las marchas y todo, pero cuando ya llegaba edición y todo, nos manejaban un poquito diferente realmente lo que queríamos dar a la sociedad, pero sí, yo estoy muy agradecida con todos los medios de comunicación, porque a pesar de la represión que nosotros estábamos viviendo, ahí estuvieron con nosotros, a su medida, a sus posibilidades, y fue a nivel nacional. La jornada nos apoyó mucho en México, el Universal, la Reforma. Aquí me entrevistaban a mí y salía la nota a nivel nacional. Y eran mujeres la mayoría. Sí. Sí, eso era lo que también quería preguntarle, porque pues muchas de las mujeres periodistas, ¿verdad? Nos enfrentamos justo con esto, que a veces llegamos con alguna nota y nos enfrentamos con muchos obstáculos, ¿no? Problemas, pero bueno, creo yo también que siempre encontramos esa habilidad de un recoveco, ¿no? Ahí para poder
darle información y que el ciudadano pueda tener o contribuir para que el ciudadano pueda tener un pensamiento crítico, ¿no? Y dar todas estas versiones y que ya el ciudadano diga, ah, bueno, es esto, o bueno, me voy por este otro camino, ¿no? Y yo les agradezco mucho porque hicieron lo que se pudo. Y cuando ya ganamos en 2018, los medios que nos trataron de maestros revoltosos y maestros los malos, ya me llamaban y yo así como que yo ya estaba, pero ya hablaban a favor de nosotros porque ya habíamos ganado. Pues. A ver, sí. Interesante. Muy bien, Suele pues no sé si hay suceder, algún Marcela. otro comentario. Pues yo, mire, tocando estos temas, yo escribí un libro que con gusto se los hago llegar porque es muy extenso lo que yo viví de una represión tremenda, tremenda. Aquí afuera de mi casa había fue político, un carro que me seguía, o sea, con mi familia, con mis hijos, me cesaron mi hija de la guardería, fue nota nacional en la jornada. Pero cuando a mí me invitan, el gobernador me dijo, deja de ser borracho para ser cantinero, ocupa un puesto político. Ahorita lo que hablaba Reina, de cómo las mujeres pues andamos haciendo lo que nos gusta, que es la educación, ¿no? Yo le pedí que me pusieran educación, no en otra área, que lo mío es educación. Cuando llego a la universidad, quien me recibe es el rector y me dice, voy a ser sincero contigo, no te quiero aquí. Pues no me quiere, hace un año que no me quiere todavía ahí y pues no me quiere el señor y yo estoy viviendo una violencia laboral. Muy bien. Ahí en el chat hay unas preguntas, no están dirigidas a una en particular. Dice, ¿qué Pero están haciendo ahora con las jóvenes en su trabajo para que participen? esa ya la contestaron, creo, ¿no? No, le iba a contestar Marcela, pero fue cuando regresó Ah, Reina ok, cierto, de, cierto. de su corte. De No sé descanso. quién quiera contestar esa pregunta. Pues en lo que a mí respecta, en cuanto a los medios de comunicación, hemos estado creando diversas estrategias para que los jóvenes se involucren más en las noticias. A veces ellos no quieren como o escuchar un noticiero completo, ¿no? De 3 horas o leer una noticia muy larga. Entonces estamos creando otras estrategias como pues estar presentes en las redes sociales, dar cortes informativos, prácticamente procesarles ya toda la información y manejar también temas que a ellos les interesen o manejar los temas desde otra perspectiva. Por ejemplo, Se le fue. ¿Se volvió a ir? Ahorita, Sí. ahorita que regrese y ellos en la educación, aquí con los jóvenes de la universidad, yo les pido que participen y lo principal, que salgan a votar, porque no hay cultura del voto. La mayoría de los jóvenes en México, en Sonora y en los municipios, no lo ven importante. Dicen ellos que son los mismos candidatos, pero deben de elegir, al menos peor, le dije yo, deben de elegir porque ellos son los que, pues, son el gobierno que vamos a vivir en lo municipal, en lo diputaciones, senaduría y la presidencia. Entonces, si ellos no ejercen su voto, tanto las mujeres, que fíjese que ahí no tengo los datos, si participa más el hombre joven o la mujer. Eh, pero en las participaciones que ellas daban, era más la mujer que decía que no le gustaba acudir a votar. Yo lo que estoy haciendo ahorita es salgan y voten por el que ustedes elijan, pero ejerzan su derecho, referente a las mujeres. Ajá. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿existen mejores prácticas implementadas en otros estados que podrían aplicarse en Sonora o en cualquier otro estado para combatir la violencia política de género? ¿Cuáles son estos estados y cuáles serían estas prácticas? Si es que las hay, ¿no? Si existen mejores prácticas, dice, para combatir la violencia política. Se tendría que hacer un análisis, ¿no? Primero, de ver cuáles son los estados que están mejor en cuanto a que se ejerza menos la violencia política, ¿no? Tendríamos que revisar cuáles son esos estados y luego ver qué estrategias se están implementando
¿no? Para poder copiar el modelo. Ajá. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en esa parte porque vamos a tener una presidenta mujer. Entonces, debemos ir cambiando esa cultura. Sería algo histórico, la mujer, la primera mujer en la presidencia de México. Y yo creo que ya debemos de ir marcando hacia una pauta y también investigar en los estados que realmente cómo está, porque de repente nada más vemos, mataron a tal candidata. Aquí mataron a una regidora, aquí en Vican, Bacun, el municipio de Bacun. Entonces, eso es lo único que sabemos. Ya cuando matan a las mujeres que están siendo candidatas, ocupan puestos políticos. Yo creo que las estadísticas las tenemos que cambiar y mejorar, que ser política no es motivo para que te maten. Lo que comentaba ahorita Luis, Marcela, sobre que en el estado de Sonora había más violencia política. Y lo que comentaba yo, ¿no? No está relacionado con la violencia de los carteles, todo eso, la mafia. No sé si habrá relación, ¿tú cómo ves? Yo en la lucha que nosotros vivimos los maestros, yo tuve mucho cuidado en eso. Nosotros fuimos, nunca nos metimos en esos temas. Siempre fue educación y el derecho o sea, y los derechos humanos, ¿no? Que correspondían a cada uno de nosotros. Pero yo creo que ese es una situación que se vive en todo el país y quizá más arraigado en Sonora. Y yo creo que esos son temas que como mujeres también debemos de tener mucho cuidado porque es donde más ponemos en riesgo a nuestra familia. Ujú. Perdón, si entendemos que hay una violencia, si pudiéramos dividir la violencia, hay mucha violencia, decíamos, pero organizada, criminal, y hay otro tipo de violencia que se da por delitos del orden común, es decir, peleas, golpes, todas estas cosas, delitos que se presentan. Pero el de la familia, el de la violencia contra las mujeres y el de la violencia política, esa es la que preocupa. Aparte de las demás, se preocupa mucho porque en realidad es la que baja la participación política de las mujeres. Y como lo estábamos viendo en las exposiciones, la participación de las mujeres en el estado de Sonora es muy bajo con relación a otros estados que hemos estado escuchando y que nos dicen que hay un gran movimiento de mujeres, redes de mujeres, grupos de mujeres que están tratando de revertir precisamente estos temas que decían ustedes del patriarcado, de la cultura masculinizante y de asuntos que tienen que ver incluso con la desvalorización de la propia mujer ante los hombres. Entonces, si tuviera un comentario para ir cerrando el foro. Yo tengo un comentario, si me lo permiten. Soy Laura, Sí, adelante, Laura. Equipo Pueblo. Adelante, Laurita. Muy rápido, brevemente, soy Laura Becerra de Equipo Pueblo. No conozco la realidad de Sonora, y me disculpo desde luego por ello, pero en estos años que hemos trabajado en el tema de la violencia política hacia las mujeres, que ya es la segunda ocasión, bueno, lo hacemos de manera permanente, pero en el segundo periodo electoral que lo hacemos, descubrimos cosas en los foros que hicimos hace 2 años y los que estamos haciendo en que a lo mejor es el hilo negro, que parte de la violencia hoy en México sí está relacionada o directamente vinculada con el narcotráfico, pero otra mitad de esa violencia está todavía acuñada en los partidos políticos, particularmente en los hombres, o sea, no porque no haya mujeres que violenten, pero si hablamos de violencia política hacia las mujeres, los datos generales que tenemos, la información a nivel nacional, digamos, apuntan, y eso es importante, quiénes son los agresores más importantes o principales de la violencia política hacia las mujeres, pues están después del narcotráfico las autoridades locales, un porcentaje alto de autoridades locales municipales y
partidos políticos. Amén de lo laboral, porque se mezcla muchas veces quien está siendo candidata o está aspirando a ser, tener un puesto, un cargo popular, representación, tiene un trabajo, ¿no? No, normalmente tienen una actividad, ¿no? Pagada, y también en ese ámbito laboral, además de todo lo amplio y claro que nos ha comentado Reina respecto al papel de los medios y que impactan en la opinión pública, ¿no? Y un comentario ya ultísimo es que de la intervención de Marcela, sobre todo, decirle a Marcela que las luchadoras sociales también hacemos política. Yo sé que tú lo sabes, pero bueno, yo sé que este foro está dirigido, focalizado particularmente al asunto de la participación política en razón de estas elecciones que van a ocurrir ya muy pronto, pero todo el trabajo que tú y seguramente también Josefina y demás mujeres hacemos cuando estamos en una lucha social como la que tú estuviste, pues estás haciendo política, ¿no? Y estás haciendo una política que molesta y tan molesta que por eso fuiste, ¿no? Bueno, tratada como fuiste tratada. Entonces, ya sé que a lo mejor todas lo sabemos las que estamos aquí, pero hay muchas mujeres que preferimos hacer otro tipo de política porque los partidos políticos son impresentables y pareciera que nadie puede con ellos, ¿no? Y por eso en todos los foros hablamos de la cultura. En mayor, y con esto termino, Luis y Humberto, o sea, todas las mujeres que han participado y hombres terminan al final diciendo, hay un asunto de la cultura política, la cultura, y que la cultura familiar no es solo la que replica el papá, la cultura familiar es la que replica toda la familia, ¿no? O sea, no necesariamente son los papás los que replican el machismo, Claro. sino es la familia en su conjunto muchas veces. Bueno, y gracias por habernos ilustrado en esta mañana. Gracias, Luis y Humberto. Gracias, Sí. Laura. Gracias. Adelante, Luis. No, pues simplemente me parece muy acertados los comentarios de Laurita. Laurita es nuestra directora de Equipo Pueblo. Quiero decirles que no la presenté porque no estaba previsto presentarla, pero ella apareció. Pero me parece muy importante eso, no desvalorizar la lucha que hacemos cotidianamente desde el hogar, algunas personas, de estar combatiendo el machismo, la masculinidad fuerte, desde ahí hasta estar en la comunidad haciendo trabajo importante de reciclaje, de acompañamiento a personas con discapacidades de todo tipo, es una lucha política. Una lucha política. Y eso hay que tenerlo en consideración para que sentamos que nosotros tenemos todo eso. Cuando brincamos al plano, que es casi un paso al vacío, al plano de la política, al plano de los partidos, al plano de las elecciones, ahí es otro mundo, a otro mundo que hay que darle bastante fuerte. Decían ustedes que cuáles son, que se podrían replicar algunas experiencias. Por supuesto, el país está en lucha, las mujeres están en lucha, y no tan solo las mujeres, también los hombres estamos en lucha de que la violencia contra las mujeres, la violencia por razón de género desaparezca. Estamos en lucha y hay muchas experiencias. De este foro y de los demás foros van a salir algunas propuestas concretas que ustedes ya dijeron y que aquí las tenemos anotadas o están grabadas. Esas se las haremos llegar. Se las haremos llegar porque es importante que ustedes las tengan y ustedes nos ayuden a que se implementen en cada uno de las regiones de los estados. Sonora es un estado muy complicado, es difícil en ese plano, es muy bueno en otras cosas. Por ejemplo, leía yo que ahí es uno de los estados donde la pobreza es menos desigual. Entonces, tienen algún dato por ahí a favor, pero bueno, en esto de la violencia, sí es muy penoso que estén en los primeros lugares, pero hay muchas experiencias de lucha, hay muchas estrategias que compañeras de ustedes han estado expresando y se las vamos a hacer llegar a través de Humberto. Muy bien, Luis. Pues muchas gracias. Hay una pregunta. Mande, adelante, Marcela. Hay una pregunta ahí en el chat. A ver.
Dice, debería de haber un tiempo límite para los candidatos, siempre son los mismos. Eso no es democracia porque el pueblo no elegimos realmente quién nos gobierna. Cuando podemos ir a trabajar, ¿cómo, Como cómo podemos ir trabajando en un verdadero cambio? No sé quién pueda contestarlo. Pues ya fracasó lo de la no reelección. Entonces, ya, así que en el marco legal no lo tenemos muy a favor, ¿no? lo ideal sería que no se religiera, lo ideal, pero por ley se les permite. Sí, es Claro. que es una lucha muy contradictoria porque la mayoría de los políticos lo que pidió, y no los políticos, sino las gentes verdaderamente luchadoras, pidieron que hubiera una consecuencia después de haber ejercido el primer periodo de gobierno. Porque, por ejemplo, en el caso de los municipales, presidentes municipales, 3 años no era suficiente, ni en el caso de los diputados. El problema que se perpetuó, y yo creo que se perpetuó otra vez con las manos de los partidos políticos, lo que generó pues lo que ya hemos estado viviendo, donde tenemos ahora políticos de continuidad, ¿no? Pero era una propuesta muy adecuada, sobre todo para los gobiernos municipales, porque decía, cuando estaban aprendiendo, ya se tenían que ir. Y entonces hay mucha, se mueve mucho, pues. Entonces yo creo que ahí se desvirtuó bastante. Ahorita la crítica para el candidato a la presidencia municipal de Navojoa está en funciones y es candidato. En sus ratos libres, supuestamente, se va a hacer campaña, pero no pidió permiso para dejar la presidencia municipal. ¿Verdad, Reina? Sí, Ahí es las correcto. autoridades son las que tienen la culpa, pues. Sí, esa es la crítica, ¿verdad? Que se hace en cuanto a Navojoa. Tenemos como estos dos aspectos hablando de política. Uno, lo que comenta Humberto, y en contraparte de otro partido político, el pleito también que hay en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Como si tú perteneces a un medio de comunicación y tomas la decisión de ser candidato, entonces también el hecho de separarte o no del medio de comunicación. Entonces, que es, digamos, también el pleito que se tiene, ¿no? Por Morena, este cuestionamiento de que si el alcalde debería renunciar o no, o pedir licencia para poder ir a la elección, y en el caso del Revolucionario Institucional, pues de que el candidato es dueño de una estación de radio y el locutor que está al frente de noticias es candidato a regidor. Entonces hay ahí pues una serie de conflictos políticos, por llamarle así, y de eso es de lo que se está hablando pues muchísimo, ¿no? En el municipio de Navojoa, como bien dice Humberto, son dos temas que se está cuestionando mucho electoralmente hablando, pues. El INE lo cesó al dueño del medio de comunicación y al locutor, bueno, de ese tiempo en la radio. Sí, mientras Lo pasa la cesaron. campaña, ¿no? Ajá, sí, hasta que termine la jornada electoral. Y como ustedes lo dicen, o sea, son dos situaciones que vienen marcadas en la ley, ¿no? Entonces, pues ahí valdría la pena también analizar ese aspecto. Y aprovechando que tengo el uso de la voz, en relación a lo que decía Luis ahorita, el tema de la violencia en casa. Entonces, en donde nosotros vivimos, que es en el municipio de Navojoa, si bien es cierto, el tema de los feminicidios ha ido a la baja, pero el tema de la violencia doméstica o la violencia en los hogares ha aumentado de manera significativa, alarmante, me atrevería yo a decir. O sea, hay muchos casos denunciados, pero seguramente hay muchos otros que no. Y también pasa mucho que se presenta la denuncia y a la vuelta de unos días se retira pues también la denuncia, y bueno, ahí ya no hay mucho que hacer, ¿no? En ese Pero aspecto. por ley
por ley, una denuncia por violencia de género, violencia sexual, violencia doméstica, se sigue de oficio, aunque el agresor, aunque la persona que es agredida vaya y la quite. Sí, el problema que tenemos acá es que el asunto llega, por ejemplo, a la policía municipal, ¿no? O sea, que se marque al 911, acudan a un llamado y el detalle que tenemos es que no se presenta una denuncia como tal. O sea, no se le da como este seguimiento, pues, o sea, no va, se acude a un primer paso que es el ayúdenme, ¿no? No Se se ayuda. documenta. Ajá, pero no hay como una denuncia como tal y eso es lo que lamentamos, ¿no? Mucho. Ahí sí siento yo como dices, nos falta mucho por crecer en ese aspecto y que también se siga, que de verdad se siga pues esos anuncios y se castiguen de oficio, ¿no? Entonces sí tenemos, por ejemplo, el promedio es 6 mujeres golpeadas al día en el municipio de Navojoa. Y si dices, haces un comparativo con las denuncias, ahí sí estamos carentes, ¿no? De este aspecto. Pero mire, por experiencia propia, la mujer también se cansa de ir todo un día a la fiscalía y todo el proceso que lleva. Le digo porque yo puse la denuncia laboral que estaba viviendo ese tiempo, que me ayudó, que me hicieron un descuento de un día que yo no falté, pues, y Sí. está por ley. Entonces, pero yo ya tenía antecedentes, todo el sistema yo lo conozco, yo fui y platiqué con cada quien, entonces dije, sigue lo jurídico. Hice lo jurídico y fui a psicólogo, cumplí todo. Y ahí está. Y a los medios de comunicación fui en marzo. Entonces yo ya cumplí lo jurídico, lo político, lo social, y ahí está. Sí, siento que nos falta mucho educación también en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, también la sensibilidad, porque si una mujer, por ejemplo, que sufre violencia y coincido plenamente, va y presenta la denuncia, son muchas horas de espera. Si es una mujer que trabaja, por ejemplo, no le dan tanto tiempo de permiso, ¿verdad? Para ir. Y bueno, la situación económica también ahí se ve en una disyuntiva. Entonces sí siento que se necesita trabajar mucho en ese aspecto y las cifras son tremendas. Por ejemplo, si hay 10 mujeres violentadas, solo una decide presentar una denuncia así de manera formal, pues o sea, seguir todos los pasos y seguir todo el protocolo como debe ser. Es lo mismo que decía Josefina, ¿verdad? Mm. O Así sea, es. ella en su campaña y perder un día, dos, no sé, y se acabó la contienda. Sí. Eh, Así es. ¿Cómo? Sí, hay que simplificar, ¿no? Buscar que las autoridades simplifiquen ese tipo de trámites, porque la gente, la verdad, piensa mucho el perder un día laboral por ir a poner una denuncia. Entonces, y luego te topas con que si la persona a la que tú estás denunciando tiene contactos, está bien protegida, ¿sabes qué? Eso ya no va a proceder. Y te digo porque tenemos un caso nosotros aquí de los organismos no gubernamentales, ¿verdad? Donde está metido el gobierno y la verdad no prospera estas cosas. ¿Por qué? Porque la fiscalía hace lo que el gobierno le esté diciendo. Entonces dices tú, a ver, ¿dónde está la legalidad? ¿Dónde está la manera de trabajar así limpios con la gente? A ti te piden una serie de reglas que tú las cumples, pero ¿y del otro lado? Del otro lado no. Si la persona está bien protegida, ya, olvídate. Veces dobla las manos y mejor decides dejar las cosas por la paz, que es lo que está diciendo Reina, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que buscar la manera de que se simplifiquen esos trámites, pero que sí se dé un seguimiento por ley a todo ese tipo de violaciones o ese tipo de violencias. Y también complementando un poquito lo que usted dice, yo he observado que a veces prefieren hacer la denuncia pública a través de redes sociales, aunque esto pues no implica ninguna sanción, ¿verdad? Para los violentadores. Y muchas veces estas mujeres cuentan sus historias en las redes sociales
sirve para que se conozca el caso, pero lamentablemente se queda ahí, pues no en una denuncia de manera formal. Entonces, en cuestión de cultura, sí siento que nos hace mucha falta esto. Y otro aspecto básico que considero yo es el acompañamiento psicológico. Para que una mujer, desde mi experiencia, pueda entonces llegar hasta la fiscalía, pararse ahí y dar una denuncia, híjole, tuvo que pasar mucho detrás de ella, ¿no? Entre vencer su miedo, el hacerlo público, muchas otras cosas. Y entonces ya estando ahí, habrá que motivarla o que se sienta respaldada, que no se siente insegura en ningún momento, ¿verdad? Entonces siento también que falta mucho esto, como que sienta el cobijo, pues porque ya para pararse ahí en una fiscalía y hacer la denuncia es porque realmente está venciendo muchos miedos y está venciendo muchas situaciones, ¿no? Entonces, qué importante que las mujeres también se sientan acompañadas y seguras en las fiscalías. Ujú. Perdón, ya más una última pregunta. ¿Existen redes de apoyo a las mujeres, redes de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil, ONGs como les conocen, o no existen en Sonora? Sí existen. Me acaban de invitar, me aceptaron para ser, creo que es consejera o algo dentro de donde se toman decisiones en el Instituto Sonorense de la Mujer, aquí en Hermosillo. Existe la red feminista, existen las organizaciones, mm, pues tienen sus nombres, los que salen el 8 de marzo. Que tienen sus mismas luchas, pues también que situaciones que pasan con sus hijas o pues sí, de diferentes situaciones de violencias. Sí, en el caso de Navojoa creo que también, volviendo al tema de los retos que tenemos o compromisos, creo que el reto ahí es visibilizarlos, visibilizar todas estas redes y que tengan también sus espacios para difundir quiénes son, cómo se llaman, qué hacen, qué trabajo pueden cobijar. Entonces sí siento que tenemos como medios de comunicación ese reto de darles más espacios. Perfecto, pues nos vamos. Gracias. Como propuesta, aprovechando que nos vamos conociendo y que eso es a nivel nacional, y ya lo dio un inicio usted, que eso no nada más quede en lo electoral. Tenemos que ir creando conciencia. Yo creo que hacemos equipo en la educación, en la comunicación, en lo político, en lo electoral, porque tenemos que ir creando conciencia que tenemos que crear una mejor sociedad. Yo lo llamo así. Yo a mi alcance, aquí, donde yo estoy, yo trato de que todo se dé ante el derecho a la mujer, y también el hombre, pues merecen el mismo respeto, pero la mujer no tiene por qué ser vulnerada. Debe ir con gusto a trabajar. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, permitimos no se respeten los derechos humanos que tenemos cada quien, somos parte de eso. Somos parte del agresor si nosotros lo permitimos. Yo sugerencia, hacer una propuesta nacional y alzar la voz, porque no puede ser que vivimos una vida nada más y que la vivamos con represión. Pues yo creo que parte de ese trabajo, eso va a ser, ¿no, Luis? Eso intentamos, sí. Eso Ajá, intentamos. juntar toda la información a nivel nacional y hacer un documento de Equipo Pueblo, una propuesta. Claro, que invite precisamente a tener primero mucha información, luego llevar a cabo acciones importantes sobre sensibilización y capacitación, que lo anotaban ustedes ahí adecuadamente, y luego la acción concreta. Pues esto es muy preocupante lo que plantean ustedes al respecto de que no hay respuesta inmediata o hay respuestas muy relativas de las instituciones procuradoras de justicia. Hay que alzar más la voz, hay que trabajar mejor las redes sociales, hay que hacer mejores incluso comunicados. Ahí tenemos una compañera experta que es la periodista, que nos puede enseñar también por dónde y cómo se hace un comunicado, porque a veces ni siquiera eso sabemos. Y luego exigir justicia, pues la justicia, acuérdense ustedes que todo lo que tenemos no fue gratis. Todo lo que tenemos ahorita, estas instituciones que ustedes nombraron,
el Instituto Nacional Estatal de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, todo eso fue un triunfo de todas las organizaciones de la sociedad civil y creo que debemos seguir pugnando porque se respete y porque funcionen mejor. Pues muchas gracias por mi parte a las ponentes y a Humberto. Sí, pues gracias Marcela, gracias Josefina y a Reina. Ahí vamos a estar en comunicación. Les hacemos llegar pues parte de esta asociación de Equipo Pueblo para que estén más familiarizados, ¿verdad? Y posiblemente ellas publiquen algún tema por ahí, que nos compartan algún tema, ¿verdad, Luis? Sí, el informe que mismo se los vamos a entregar. Te lo entregamos y tú das favor de repartirlo, pues. Muchas veces algunas de las ponentes pudieran requerir algún certificado de apreciación, no sé si le podríamos hacer llegar algo así, Luis. Sí, está bien. Sí, nos avisan quién y que trabaje nuestra amiga Nancy, que le damos las gracias por las comunicaciones que hicieron posible este foro, y también a Laurita que está ahí, que es la directora. Entonces nos comprometemos a darles un documentito. ¿Está bien? Muchas gracias. Ajá, Gracias. ok. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta luego, Marcela.